¿Qué pasa con nuestra casa, con nuestros ahorros, con todo eso que hemos construido cuando ya no estamos? Es una pregunta que, bueno, todos nos hacemos en algún momento. Y la respuesta no la decide el destino, sino una elección muy concreta que se hace en vida. Vamos a descubrir cuál es. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién escribe el capítulo final de nuestra historia financiera? ¿Dejamos que lo haga un sistema, digamos, preestablecido? ¿O tomamos las riendas y lo decidimos? Pues básicamente, la cosa es que existen dos caminos. Si no se dejan instrucciones, la ley tiene un plan por defecto, uno para todo el mundo. Pero si se dejan, se crea un plan propio y personal. Hoy vamos a explorar estos dos caminos para entender bien cómo funciona cada uno. Venga, pues aquí tenemos la hoja de ruta. Primero, vamos a ver qué pasa con el camino por defecto, qué hace la ley cuando no hay instrucciones. Y después veremos cómo tomar el control, cómo trazar esa ruta propia. Y claro, cuáles son las reglas y los límites que tiene ese poder. Vale, vamos al lío. Nos metemos de lleno en la primera situación. ¿Qué ocurre si una persona fallece sin haber dejado un testamento que indique cómo quiere repartir sus bienes? Pues la ley, para esto, tiene una respuesta muy clara. El término legal, para que nos suene, es sucesión intestada. Y ojo que este proceso no se activa solo cuando no hay testamento y ya está. También se pone en marcha si el que existe es parcial o si por cualquier motivo legal se acaba declarando nulo. Entonces, si la ley toma el control, ¿cómo decide quién se queda con qué? Pues no es algo arbitrario, sigue una jerarquía muy estricta, un orden de prioridad que vamos a ver ahora mismo. A ver, lo que es clave entender aquí es que el orden es súper estricto. La ley empieza por el círculo más cercano, hijos, cónyuge, padres. Si no encuentra a nadie en ese primer grupo, y solo entonces pasa al siguiente escalón, los abuelos, luego los hermanos, y así va bajando por la lista uno por uno. No se salta ningún paso. Y como dato curioso, si al final de todo el proceso no aparece ningún familiar, la herencia acaba en manos de las juntas de educación o la Cruz Roja. Pero, ojo, que esta línea de sucesión tan ordenada tiene una excepción importante. Se llama derecho de representación. Es una regla que permite a ciertas personas, literalmente, ponerse en el lugar de un heredero que ya ha fallecido. Vamos a ver cómo funciona esto. Y este ejemplo lo deja clarísimo. Imagina que un padre tiene dos hijos, pero uno de ellos fallece antes, dejando a su vez sus propios hijos. Pues bien, esos nietos no se quedan fuera, heredan la parte que le habría correspondido a su padre. Es una forma que tiene la ley de proteger a las siguientes generaciones. Bueno, pues pasamos ahora al segundo camino, ese en el que dejamos de lado el plan por defecto de la ley y, efectivamente, tomamos el control. Aquí es donde entra en juego la herramienta más poderosa para decidir un legado: el testamento. Esta frase, la verdad, resume a la perfección la esencia de un testamento. No se trata solo de repartir bienes, sino de facilitar las cosas a los seres queridos en un momento que ya es increíblemente difícil. Es como dejarles un mapa claro, en lugar de un laberinto. Y aquí hay un punto que tiene que quedar clarísimo. El testamento es un acto absolutamente personal. Nadie, absolutamente nadie, puede hacerlo por otra persona. No se puede delegar. Tiene que ser el reflejo directo de la voluntad de uno, sin intermediarios. Es la propia voz y solo la propia voz. Bien, si se decide tomar el control, ¿cómo se hace correctamente? Porque hacer un testamento no es solo escribir unos deseos en un papel. Hay unas formalidades legales muy concretas que son las que garantizan que sea válido. La ley contempla principalmente dos modalidades. Por un lado, el testamento abierto, donde el contenido es conocido, y por otro, el cerrado, que como su nombre indica, se mantiene en secreto hasta el fallecimiento. Vamos a ver las diferencias clave entre ellos. En esta tabla vemos las diferencias de un vistazo. El testamento abierto es transparente, los testigos y el notario conocen su contenido. En cambio, el cerrado prioriza la privacidad total. Ahí el notario y los testigos solo certifican que el sobre está sellado, pero no tienen idea de lo que hay dentro. Y claro, precisamente por eso, una persona que no sabe leer no puede hacer este tipo de testamento. Es que la ley con el testamento abierto es muy estricta. La fecha y la hora exactas son cruciales. La lectura en voz alta garantiza que todos los presentes conocen el contenido, y todas las firmas deben ponerse en el mismo momento, sin interrupciones. Lo que busca la ley con todo esto es evitar cualquier duda sobre cuál era la voluntad del testador. Ahora bien, tener un testamento da mucho poder, sí, pero no es un poder absoluto. La ley establece ciertos límites y obligaciones que ni siquiera la última voluntad puede saltarse. Primero, vamos con lo más básico. No todo el mundo puede hacer un testamento. La ley exige una capacidad mínima para asegurarse de que la decisión es libre y consciente. El artículo 591, en esto, es tajante.
la capacidad mental es fundamental. Una persona debe estar en pleno uso de sus facultades. Y por otro lado, se establece una edad mínima de 15 años para poder tomar una decisión de esta magnitud. Y aquí llegamos a una de las limitaciones más importantes. Aunque uno tenga libertad para disponer de sus bienes, hay ciertas personas a las que la ley obliga a proteger por encima de todo. El artículo 595 establece lo que se conoce como la obligación de alimentos. Esto en cristiano, ¿qué significa? Pues que un testamento debe obligatoriamente asegurar el sustento de los hijos menores o con discapacidad, y también de los padres o el cónyuge si lo necesitan. Es una especie de red de seguridad familiar que la ley considera intocable. Y un último punto clave sobre esto de tener el control: un testamento no es algo escrito en piedra. La vida cambia, las circunstancias cambian y la voluntad también puede hacerlo. Como dice el artículo 621, siempre se puede hacer un nuevo testamento que anule o modifique el anterior. El último es el que vale. Así que, al final, volvemos a la casilla de salida. Por un lado, tenemos el plan de la ley, una solución estándar, diseñada para ser equitativa, pero que es impersonal, no conoce nuestras relaciones ni nuestros deseos específicos. Y por otro, tenemos el plan personal, una declaración que refleja quiénes somos y a quiénes queremos cuidar. Al final, todo se reduce a esto. La ley escribirá un final por defecto si no lo hacemos nosotros. La pregunta que queda en el aire es si queremos que ese capítulo final lo escriba un código o si preferimos escribirlo con nuestro propio puño y letra.